Bienvenidos, bienvenidas a mi canal Leonardo Tarot. La tirada que les traigo para el día de hoy es: ¿mi ex me está espiando? ¿Mi ex me está espiando? Y si lo hace, ¿le está dando celos? ¿Qué está sintiendo mi ex al espiarme? Bien, vamos entonces a generar dos opciones. Pues como ustedes saben, son tiradas generales, interactivas. Lo que resuena contigo, tómalo; lo que no, pues suéltalo. Y te invito también a revisar la otra opción o los otros videos que he colgado en mi canal. Te invito pues a darle like a la manito, a suscribirte y así hacer que se puedan subir más videos para tu servicio, para que te ayude pues a orientarte a tomar las decisiones que necesitas para darte pues una mejor calidad de vida. Bien, entonces estamos generando ya estas dos opciones: el caracolito, las manos en actitud de oración, de integración, y te invito a que te sintonices con tu corazón, con tu intuición, con tu armonía, para que elijas la opción que te llama, que te jala, que te lleva la mirada. Esa es la opción que te va a dar señales, información, respuesta a tu inquietud con respecto a si tu ex te está espiando. ¿Qué estás sintiendo de lo que estás viendo? ¿Estás sintiendo celos? ¿Estás extrañando? ¿No? Vamos a ver pues qué es lo que nos dicen las cartas del tarot. Bien, vamos a poner una carta para la energía mutua. ¿Cómo está tu ex en este momento? ¿Cómo se encuentra? Si te está espiando y cómo se siente. Entonces, la energía mutua entre ustedes es que esta relación parece ser que ha tenido pues un final lleno de bastante molestia, de bastante ira. Algo ha sucedido entre ustedes, aunque han terminado. Tú has quedado pues muy dolida, él también, por lo que ha sucedido, pero vamos a ver cómo está él. Pues él se encuentra pues muy molesto, está muy molesto, se siente muy así acalorado. Pero esa molestia también pues es un signo de que tiene sentimientos, porque cuando alguien, digamos, se pelea con otra persona y no demuestra pues tanta molestia, salvo que sea por una pelea física, digamos, todo queda ahí. Lo que quedan son los dolores físicos, pero acá veo que está molesto, pero que también te está extrañando. Y acá veo que también te está observando, vigilando, preguntando por ti. Ya de cajón lo está diciendo de entrada, ¿no? Parece ser de que él tiene actualmente una nueva opción que se le está presentando en su camino, pero él está, si bien es cierto, a esa opción le está haciendo caso, pero su corazón, su mente está pensando en ti. A pesar de que está molesto contigo, está pensando en ti, ¿no? Y yo creo que para algunos consultantes, él más bien está pensando en ir hacia ti, en ir hacia ti. Pero no lo va a hacer mientras no le baje, pues no le baje el estado en el que se encuentra de molestia. Porque lo que ustedes han tenido es algo muy serio. Para algunos quizás sea esta opción, que ya se ha estado metiendo en la relación, haciéndose presente, y ha generado este problema, esta separación. Ahora, si te está espiando, bueno, sí te está espiando y se está sintiendo celoso, se está sintiendo molesto, quizás te está viendo pues con otra persona. Para otros pues te estás arreglando, te estás poniendo muy atractivo, muy atractiva. Eso pues a él
lo tiene en una actitud que lo que más teme él es perderte totalmente, pero a la vez se siente que no puede moverse porque quizás para algunos en esta opción ha habido algún tipo pues de pecado acá pues, ¿no? Y como que está en falta, pero que te está viendo, te está viendo, te está observando, ¿no? Y yo diría que mucho te está observando. Bueno, la pregunta era si te está espiando, ¿qué siente? Bueno, sí te espía y está celoso, está molesto, quiere volver a ti, no sabe cómo, parece que el pecado ha sido por acá pues una opción que se ha metido y él o ella ha hecho caso. Esa es tu respuesta, pero vamos a ver qué consejo te da a ti el tarot con respecto a este tema. Tengo aquí estas cartas muy bonitas que me gustan mucho, el tarot gitano. Vamos a ver qué te dice a ti, qué es lo que quiere hablarte, comunicarte para ti consultante. Vamos a ver qué es lo que te está trayendo este tarot tan bonito, tarot gitano para ti. A ver qué es lo que te habla. Bueno, acá lo que está diciendo pues es de que tú tienes el camino libre para hacer de tu vida lo que tú quieres. Tú sabes lo que tú quieres, mi querido y mi querida consultante. Sabes lo que quieres y sabes dónde encontrarlo. Tú sabes. Es más, ya ese mensaje lo has recibido, ya te lo han dicho. Para algunos quizás este no es el camino, esta no es la persona. Para otros consultantes me viene que ya ustedes inclusive tienen en su cabeza y en su corazón una opción o dos opciones de un probable nuevo candidato o candidata. Sí, sí, sí. También te dice pues que es importante que te protejas, ya que si tú consideras que esta persona ya te hizo mucho daño, entonces protégete, cuídate, busca lo que tú quieres para tu vida y continúa adelante porque acá eres una persona que tiene muchas cualidades, muchos atractivos que pueden gustarle a otras personas y por acá parece ser de que en el camino tienes ahí una puerta que se abre. Bien, mi queridas consultantes de la opción número 1, que es el caracolito, ahí tienes tu respuesta. Vamos entonces a la opción número 2, esta manito en actitud de oración, de integración, la energía mutua. ¿Cómo está esta persona? Si te está espiando o no te está espiando. ¿Cómo se encuentra esta persona? La energía mutua entre ustedes es una energía que está buscando estabilizarse. Han tenido sus problemas, las causas de sus problemas que han tenido es de que todavía no han aprendido a saber pelear. Fíjense lo que les digo, no han sabido aprender a pelear. Cuando uno pelea en pareja, primeramente hay que tener claro por qué están peleando, cuál es la razón de la pelea. Y en segundo lugar, hay dos objetivos para pelear en la relación de pareja. O yo peleo para destruir al otro, que es destruir la relación, o sea, peleo para destruir, o yo estoy peleando para construir. Entonces, eso cambia totalmente el estilo de la pelea, cambia totalmente lo que vamos a decir, pero también nos damos cuenta de la profundidad de nuestros sentimientos con respecto al otro. Yo creo que ustedes, la mayoría de mis consultantes, tienen sentimientos mutuos. Entonces, cuando discutan, háganlo para construir. Entonces ya no estamos peleando por el orgullo mío ni del otro, sino por la pareja. Cuando
cuando salvamos la pareja, ya cada uno deja de lado sus orgullos, sus prejuicios, sus terquedades. Entonces yo veo acá sentimientos mutuos. ¿Cómo está la persona que se ha ido? Pues está triste, se siente culpable, quizás esta ha sido, él ha sido o ella la persona pues que ha estado presionando en la relación, no dando estabilidad en la relación, no peleando por construir, sino por su ego, por su orgullo. Pero lo bueno de las peleas es que la distancia nos ayuda a darnos cuenta siempre y cuando la persona tenga un estado de madurez, digamos, necesario. Entonces acá veo que él o ella está en un estado de darse cuenta de lo que ha sucedido, ¿no? Y esto le hace retomar sus sentimientos por ti, sus sentimientos por ti, y de querer luchar por la relación, de querer volver a tener esa estabilidad que él reconoce que tú, consultante, eras quien daba la estabilidad a la relación que él o ella no valoraba. Y ahora se da cuenta de que tú eras quien daba la estabilidad. Y eso él lo reconoce, o ella lo reconoce. Y está planificando volver a ti, está planificando ver la manera de cómo acercarse a ti. Tienen como te lo digo, tiene la certeza de que tú eres su pareja, porque por ahí anda alguien que da vueltas también cerca de él, pero no le hace caso. Él sabe que contigo lo tiene todo porque valora mucho esas cualidades de estabilidad que le das a la relación. Y acá están los sentimientos, pues tiene sentimientos por ti. Vamos a ver, por acá ya veo que sí te está espiando, te está espiando. Entonces, primero ha estado pasando por una etapa pues de reflexión muy profunda con respecto a la relación, con respecto a él o ella misma, ¿no? Sí, lo ha pasado muy fuerte, muy fuerte. Ha pasado por una pequeña noche o una gran noche oscura, pero se ha estabilizado. Y sabes lo que le ha hecho más sufrir es verte. Te ha estado mirando en las redes y en esa visión que tú le has dado de ti, pues ha visto más tu grandeza y eso más lo ha lanzado o la ha lanzado hacia el fondo, pues, ¿no? Entonces, pero también es una lección que está recibiendo, ¿no? Porque te está viendo en toda tu magnitud, en lo que tú eres en realidad. Tanto si eres varón o mujer consultante, pues ve en ti, reconoce en ti cualidades de liderazgo, ¿no? De que tú llevas la relación, pero también reconoce de que él tiene que también aportar en la estabilidad de la relación. Y a esto ha ayudado pues a reconocer que solamente hay una dirección en su vida y es hacia ti. Entonces, ¿cómo está? Sufriendo y evaluando, dándose cuenta de tus cualidades, de lo que tú aportas a la relación. Te ha estado espiando, solo le ha dado muchos celos, le ha dado mucha inestabilidad, pero las inestabilidades no todas son malas, negativas, sino que depende cómo las procesan y él las está o ella las está procesando de manera positiva, ya que le permite ver tu real valía y viene hacia ti. ¿Qué consejo te está dando el tarot gitano a mi querida consultante? ¿Qué consejo te da con respecto pues a esta relación? De cajón me está viniendo algo, ¿no? Que es de que te diga que en una relación los dos tienen que aportar, los dos tienen que aportar la misma cantidad de, de cualidad, de habilidad. O sea, tú no puedes ser la que dé estabilidad y estés dando 80% de estabilidad. Tienes que enseñarle a él y él tiene que aprender a que en la pareja es como en los negocios, ¿no?
todos aportamos el mismo capital en todos los temas para que esta pareja funcione, porque si no, el que da más se cansa más, se agota más. Bueno, justo te está diciendo pues en que el consejo para ti es de que des, si tú das uno, él tiene que dar uno. Si tú das dos, él tiene que dar dos. Porque si tú das dos y él sigue dando uno, tú das tres, él sigue dando uno, la relación entra en agotamiento. Entonces, cuida eso, mi querida consultante, que disfrute de la relación. Esta relación puede ser muy bonita, ¿no? Muy bonita, y pueden pasarla muy bien por mucho tiempo. Entonces, las relaciones de pareja también tienen sus propias reglas que tienen que respetar. No solamente es una cuestión dulce de disfrute, de pasarla bien, no. Hay ciertas reglas que cada pareja tiene que descubrir, conversarlas y aplicarlas a su relación. Bien, opción número 2, la manito en actitud de oración. Esa es tu respuesta. Los invito a suscribirse a mi canal, a darle like a la manito y hasta un próximo video. Gracias.